¿Qué siente usted cuando ve y escucha que otra vez hay tanques alemanes avanzando por el Donbass? Creo que aquí no puede haber una respuesta ambigua, salvo decir que es realmente muy duro de ver, muy doloroso de ver. Yo, por ejemplo, nací todavía en la Unión Soviética y siempre me educaron con la idea de que lo peor que puede pasarle a cualquier país, a cualquier pueblo, es la guerra. Lo más terrible que puede existir es la guerra. Y por supuesto, nunca pude imaginar que algo así volvería a ocurrir y que yo misma lo vería. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Presentamos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. No fue una guerra como las demás. La invasión de la dictadura de Hitler contra la Unión Soviética entre 1941 y 1945 fue una guerra de exterminio especialmente cruel. 1941 bis 1945 war ein besonders grausamer Vernichtungskrieg. Dies lässt sich daran ermessen, dass viele Historiker. Eso se puede medir por el hecho de que muchos historiadores del Instituto de Investigación de Historia Militar en Alemania dejaron su trabajo antes de tiempo, porque no podían soportar más el horror que les salía al paso en los documentos. Quien quiera saber qué tipo de guerra fue aquella, puede venir aquí, a Volgogrado, al Museo de la Batalla de Stalingrado. Y por eso hoy hablo con la directora de investigación y jefa de prensa del Museo de la Batalla de Stalingrado en Volgogrado. Schlacht von Stalingrad in Volgograd. Здравствуйте, Irina Alexandrovna. Hola, Irina Alexandrovna. Hola, muchísimas gracias por su tiempo. Hablo poco ruso, así que habrá traducción. Como directora de investigación de este museo, que recibe a más de 1 millón de visitantes al año, ¿cuál diría que es su misión aquí? La misión de nuestro museo, el Museo Reserva La Batalla de Stalingrado, es conservar la memoria de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, de la Batalla de Stalingrado. Esto es necesario para evitar que hechos tan terribles vuelvan a repetirse en cualquier país. El museo se creó precisamente con ese propósito, mantener viva esa memoria y transmitirla a las generaciones futuras. Trängte die Gangst mehr otra strength. En nuestro museo hay muchísimas pertenencias personales de los participantes en la batalla de Stalingrado. Incluso hay historias de personas que, antes de ir a la guerra, escribían desde el frente a sus familias diciendo: si muero, id a Stalingrado. Allí seguro que habrá un museo, y allí veréis mi foto, veréis mis cosas. Y muchas veces, gente que ni siquiera sabía nada de sus familiares desaparecidos, venía aquí, llegaba a nuestra ciudad y los encontraba. Por ejemplo, una persona puede estar enterrada en una fofofmon en el monte Mamajev. Nosotros tenemos un departamento especial que se dedica a descifrar de nombres, un archivo VHS. Durante muchos años, la gente, sin saber dónde estaba enterrado su ser querido, venía y lo descubría. Y así esa memoria adquiría un lugar concreto, un sitio al que se podía venir para rendir homenaje a la memoria de un familiar que dio su vida por la patria. Un padre, un abuelo o un bisabuelo. En el túmulo de Mamajev también están grabados en la sala los apellidos de quienes murieron defendiendo Stalingrado, defendiendo la patria. Y para la gente, si de repente encuentran allí el apellido de algún familiar, eso por supuesto tiene un gran significado y es un gran honor saber que está aquí inmortalizado, que recordamos a nuestros héroes, que conservamos esa memoria y la transmitimos a las siguientes generaciones. En la conversación previa dijo algo muy interesante. Dijo que los políticos deciden sobre las guerras,
y que la población, las personas, son quienes sufren las consecuencias. Y eso también se refleja aquí en la exposición, en muchas historias personales que están documentadas, por ejemplo, en la del soldado panamarenco. Sí, por supuesto, es una tragedia. Cualquier guerra es una tragedia. Toda guerra trae destrucción y muerte. Las madres pierden a sus hijos, las esposas a sus maridos, los niños a sus padres. Y claro, por eso el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la batalla de Stalingrado, es tan importante para la gente, para todo nuestro pueblo, porque literalmente tocó a cada familia. Prácticamente en cada casa hubo alguien que luchó en el frente. Y esa historia, aunque con los años se va alejando, cada vez nos separan más décadas, sigue viva a través de las generaciones. Son los abuelos, los bisabuelos, y todo eso sigue siendo muy cercano. Hay cosas que realmente se han conservado, hay historias que aún se pueden contar a los niños pequeños, a los que acaban de nacer. Y eso es muy importante porque si se olvida, si se deja caer en el olvido, existe el riesgo de que las guerras vuelvan a repetirse una y otra vez. Y la gente seguirá matándose entre sí. Ninguna idea merece que mueran personas por ella. Por eso es tan importante recordarlo, entender la magnitud de esta tragedia y lo esencial que es no permitir que vuelva a ocurrir. Quisiera hablaros de algunas historias concretas. Ya mencionamos al soldado Ponomarenko, que escribió su informe con su propia sangre en su pasaporte. En el Museo Panorama se conserva una pieza muy interesante, el pasaporte del doctor Ponomarenko. Era un habitante de Stalingrado que durante la batalla se convirtió en médico militar y prestaba ayuda a los soldados heridos, pero él mismo sufrió una herida muy grave. Quiso dejar un último mensaje, portaba completamente dentro de que eran sus últimos minutos, de que no sobreviviría a una herida tan terrible. Pero en aquella situación no tenía a mano ningún papel, salvo sus propios documentos, su pasaporte. Y no tenía tinta, solo su propia sangre, que brotaba de una herida grave. Así que escribió con su sangre en el pasaporte unas palabras, que no quería morir con 26 años, que tenía tantas ganas de vivir, de hacer aún mucho por su patria, por la gente. Dejó ese pasaporte escondido entre los ladrillos del molino de Hergard, que todavía hoy puede verse aquí, junto al edificio del Museo Panorama. Por suerte, Iván Ponomarenko sobrevivió. Después de la guerra volvió a Stalingrado, encontró el escondite gracias a unas señales que solo él conocía y recuperó su pasaporte. Más tarde, como una especie de reliquia, testimonio de los duros combates y de la entrega de los defensores soviéticos de Stalingrado, lo donó a nuestro museo. Durante la revisita exporto step to Wells, deshagan simos tamber tuos, ejemplo, les el francotirador Zaitsev. Vasily Grigorievich Zaitsev fue un francotirador muy conocido de aquella época. Actuó en el frente de Stalingrado dentro del Sexto Segundo Ejército. En general, la característica principal de los combates en Stalingrado eran las luchas callejeras, una situación en la que las posiciones soviéticas y las fascistas estaban muy cerca unas de otras, a veces separadas por apenas unas decenas de metros. En ese contexto de combates urbanos, el fuego de los francotiradores se convirtió en un medio muy eficaz. En el frente de Stalingrado actuaron alrededor de 1.000 francotiradores soviéticos y en conjunto abatieron a unos 27.000 soldados fascistas. Vasily Zaitsev fue uno de los más famosos. Desarrolló nuevos métodos de combate de francotiradores y enseñaba esas técnicas a los jóvenes soldados, convirtiéndose en una especie de mentor, un maestro del tiro de precisión. Por sus hazañas en la batalla de Stalingrado, recibió el título de Héroe de la Unión Soviética. En el museo también se conserva su fusil de francotirador, que él mismo donó. Lo característico de los combates en Stalingrado fue, como usted mismo ha mencionado antes, la lucha casa por casa.
Algunos edificios se conquistaban, se volvían a perder y se recuperaban otra vez. Había enfrentamientos entre la segunda y la tercera planta, entre la tercera y la cuarta. Las granadas de mano volaban de un lado a otro. Pero el Ejército Rojo consiguió mantener la orilla del río, que resultó decisiva. ¿Cómo ocurrió eso? Por cierto, fue precisamente Vasily Zaitsev quien pronunció la frase que se convirtió en una especie de lema para todos los defensores de Stalingrado. Cuando llegó a la ciudad y al ver sus habilidades como tirador, le entregaron un fusil de francotirador y le preguntaron si entendía la misión de combate, él respondió: sí, más allá del Volga no hay tierra para nosotros. Esa frase, que más allá del Volga no hay tierra para nosotros, que el enemigo debe ser detenido justo aquí, reflejaba perfectamente la idea de que no podía, bajo ningún concepto, llegar hasta el río. Porque el Volga tenía una importancia enorme. Era la principal arteria de transporte por la que se movían los suministros militares y se enviaba el petróleo necesario para mantener las operaciones de guerra. Y eso lo entendían, en el fondo, todos. No es que alguien lo dijera abiertamente, pero todos sabían que sí, que era un punto límite. Sí, el país es enorme, hay todavía muchos territorios, pero no se podía permitir que el enemigo avanzara más. Tenía que ser detenido. Moscú era muy importante, por supuesto, la capital, pero también lo era Stalingrado. Era un gran centro de transporte, un gran centro industrial, y además, la ciudad llevaba el nombre de Stalin. Entregar al enemigo con ese nombre habría sido una derrota moral. Por eso la gente aquí realmente luchó al final, sabiendo que el enemigo estaba detenido a cualquier precio. Los combates por Stalingrado fueron también una lucha contra la población civil. Se celebró su voz de muchas personas. Sí, una gran cantidad de población civil sufrió mucho. Lo que pasa es que los acontecimientos se desarrollaron muy rápido y en realidad no hubo tiempo para organizar una evacuación del pueblo antes de que empezara la batalla. Claro, una parte consiguió salir, pero aún así muchísimos civiles se vieron obligados a quedarse en la ciudad. Cuando comenzó el bombardeo, el 23 de agosto, las bombas destruyeron los depósitos de petróleo a orillas del Volga y eso provocó que el río prácticamente se incendiara. Ya no era posible cruzarlo. Y por el otro lado, todo estaba ocupado por los fascistas. Por eso, mucha gente murió intentando cruzar esas aguas en llamas. Pero muchos otros, ante una muerte tan terrible, prefirieron quedarse en la ciudad e intentar sobrevivir como pudieran. Se escondían en sótanos, en refugios bajo tierra, en simples agujeros cavados en el suelo, intentando sobrevivir como podían en aquellas durísimas condiciones. Pero no solo se escondían, también trabajaban en las fábricas, aportaban su parte a la victoria. Incluso los niños y los adolescentes trataban de ayudar al ejército. Muchos se convertían en exploradores porque conocían bien las calles y la ubicación de las casas. Así, cada uno ayudaba como podía. Y por supuesto, muchísima gente vivía en las zonas ocupadas porque más del 80% del territorio de la ciudad estaba bajo control de los fascistas. Desde esos barrios ocupados, a los civiles los deportaban a campos de concentración en Alemania y en otros países europeos ocupados por el régimen nazi. También es interesante que la gran fábrica de tractores siguiera produciendo tanques durante los bombardeos, durante los combates. Y el 40% de todos los tanques rusos T-34 salieron de la fábrica de tractores de Stalingrado. Sí, hasta donde fue posible, mientras los combates no habían llegado todavía a los talleres de la propia fábrica, esta seguía funcionando, seguía produciendo. Durante la guerra, sí, en lugar de tractores empezó a fabricar tanques, y muchas veces los propios obreros también participaban en los combates. Hay testimonios documentales, casos descritos, en los que un trabajador, después de reparar un tanque, se subía a él,
salía al frente y participaba en la lucha. Es decir, incluso cuando ya no era posible fabricar tanques, la fábrica seguía entrando en las reparaciones. Der deutsche Oberbefehlshaber hier, El comandante alemán aquí, el mariscal de campo Paulus, fue ascendido a mariscal por el dictador Adolf Hitler, porque el Führer creía que un mariscal alemán no se rendía. ein deutscher Feldmarschall, Pero la rendición llegó y 91.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros de guerra. 190.000 ¿Qué papel tuvo esto en el desarrollo de la Gran Guerra? Welche Rolle spielte dies für den Verlauf des Großen Krieges? En primer lugar, fue la primera vez en la historia de Alemania que un mariscal de campo fue hecho prisionero. Paulus se convirtió en el primer mariscal de campo que se rindió. Y hay que decir que Paulus era realmente una figura muy importante, muy influyente dentro del ejército nazi. Fue uno de los autores del Plan Barbarroja, el plan de guerra relámpago contra la Unión Soviética. Y como se sabe, ya estando prisionero llevó a cabo una intensa actividad antifascista. Trabajaba en alemanes llamados y en la guerra sin sentido rendirse en tierra. Y cuando tuvo lugar el juicio de Nuremberg, como sabemos, él declaró como testigo de la acusación, es decir, testificó en nombre de la Unión Soviética. Eso, por supuesto, fue totalmente inesperado y causó un gran impacto entre los demás mandos militares alemanes porque, en esencia, la mano derecha de Hitler estaba testificando contra ellos. Y cuando finalmente abandonó la Unión Soviética, después de haber pasado mucho tiempo en cautiverio, Stalin aún tardó bastante en permitirle regresar a su país. Solo después de la muerte de Stalin, Paulus recibió ese permiso. Y al marcharse de la Unión Soviética pronunció su famosa frase: «Llegué a este país como enemigo, pero me voy como amigo». Die Når combates en Stalingrad fueron av Estive de Birrid og Tun Thorisksen Thastning Flas i Bidesing Tchmanzur. die eigentliche Wende. Sin duda, la batalla de Stalingrado marcó el comienzo de un giro decisivo en el curso de la Segunda Guerra Mundial. En esencia, Stalingrado fue el punto más oriental al que lograron llegar las tropas fascistas. Más allá de allí, no pudieron avanzar. Fue en ese lugar donde quedaron definitivamente detenidas y desde Stalingrado comenzó el movimiento de liberación del Ejército Rojo hacia el oeste. Precisamente después de Stalingrado tuvieron lugar la batalla de Kursk, la ruptura del bloqueo de Leningrado, la liberación de los territorios ocupados de Bielorrusia y más adelante de los países europeos que habían sido conquistados. Dazu zählt natürlich auch die Befreiung. Entre otras cosas, eso incluye, por supuesto, la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Un joven periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Locke, ha escrito una página entera con motivo del aniversario de la liberación de Auschwitz, pero se olvida de mencionar que fue el Ejército Rojo quien liberó el campo. ¿Qué le parece eso? Auschwitz befreit hat. Was halten Sie davon? Claro, duele mucho ver cómo a veces se falsifican los hechos históricos. Y eso no se puede justificar diciendo que es propaganda. Son hechos. ¿Por qué existe, por ejemplo, ese museo? En el museo se conservan documentos reales, materiales auténticos, que no dejan lugar a interpretaciones ambiguas de los acontecimientos históricos. Por eso es tan importante, volviendo al tema de la misión de nuestro museo. Guardamos documentos, guardamos materiales que demuestran que, hoy en día, por desgracia, algunas personas y algunos gobiernos de ciertos países, por sus propios intereses, intentan negar todo eso. Y claro, eso puede causar un profundo dolor. Am 9. Mai wird hier auch in Wolgograd El 9 de mayo también se celebra aquí en Volgogrado la victoria sobre la dictadura de Hitler y la liberación de Alemania del fascismo. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Y toda la ciudad está en la calle. Veo grupos escolares en nuestro hotel, jóvenes que llevan la cinta de San Jorge, que llevan gorras que recuerdan la actuación del Ejército Rojo. Se puede decir que la lucha contra la dictadura de Hitler y la victoria en la Segunda Guerra Mundial se han convertido en parte de la identidad nacional. Teil
der nationalen Identität geworden ist. Por supuesto. Y eso forma parte del código cultural, se podría decir, de todo el país, de todo el pueblo ruso. Porque como ya he mencionado, prácticamente no hubo una sola familia a la que la guerra no afectara. Y por supuesto es una celebración para todos. Como decía una canción soviética, es una fiesta con lágrimas en los ojos. Sí, es una fiesta pagada con muchísima sangre, con un precio muy alto, pero sigue siendo una fiesta. Es una fiesta de la libertad. Una fiesta de la libertad no solo para nuestro país, porque se liberó el mundo entero. La amenaza era enorme, se cernía sobre todo el planeta, y fue precisamente nuestro pueblo quien liberó al mundo de esa amenaza del fascismo. Por eso, al ser conscientes de esa gran y trascendental misión, de esa victoria tan importante, incluso las generaciones que ya solo la conocen por los libros de texto, siguen sintiéndose parte de ese código cultural tan significativo y de ese orgullo nacional. In den russischen Familien, so habe ich das erlebt. En las familias rusas, por lo que yo he visto, los abuelos transmiten mucho más intensamente la vivencia de la guerra, la experiencia del conflicto a sus nietos. Hoy en día, sin embargo, tanto en Alemania como en Rusia, tratamos con personas de 20 o 30 años que no tienen ninguna idea real de lo que significa una guerra. ¿Cómo afronta usted eso? ¿Qué puede hacer para transmitirlo? Sie leisten, dies zu vermitteln. Cuando recorrimos el museo, seguro que se dio cuenta de cuántos visitantes tenemos, sobre todo niños y adolescentes. Vienen muchísimos grupos organizados, traen clases enteras de colegios, incluso llegan desde otras ciudades y, por supuesto, quieren saber más sobre todo esto. Esa es también una de nuestras principales tareas, contarle a las nuevas generaciones sobre esta memoria, sobre esta historia, y hacerlo no solo de forma teórica, como en una lección, sino a través de objetos reales. Incluso al subir al monte Mamayev, uno entiende que el memorial no se construyó allí por casualidad. Ese fue un lugar de combate. Aquí se derramó sangre. Aquí lucharon soldados soviéticos, muchos de ellos apenas un poco mayores que los chicos y chicas que hoy suben esa colina. Y todo lo que está plasmado en esas esculturas, tan expresivas, tan cargadas de emoción, creo que no te exagero decir que nadie queda indiferente al visitar lugares y conocer esas historias. Im Gegensatz dazu, En cambio, entre los jóvenes en Alemania veo, por supuesto, mucho olvido histórico. Hay un dicho que dice, quien no sabe nada tiene que creer mucho. ¿Ese es un peligro para el desarrollo actual? ist das eine Gefahr für die Entwicklung heute? Es una expresión muy acertada, estoy totalmente de acuerdo. En nuestro país también es muy conocida la frase que dice que un pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro. Y creo que esa es de verdad la misión principal de todas las personas que se dedican a la historia, de quienes conservan esos materiales y de los guías que se lo cuentan a los niños. En realidad, hacemos un trabajo muy importante precisamente con las generaciones más jóvenes. Hace poco incluso se creó un centro museístico infantil. Allí hay profesionales que diseñan programas pensados especialmente para los niños. Se presentan en distintos formatos, modernos, multimedia e incluso en forma de juegos o búsquedas interactivas. La idea es hablar con el lenguaje que entienden y que les resulta interesante, pero sin dejar de transmitirles cosas realmente importantes y hechos históricos. Ich möchte einmal die Quisiera preguntarle a la persona, a Irina Alexandrovna, no a la historiadora, ¿qué siente usted cuando vuelve a ver y a oír que hay tanques alemanes avanzando por el Donbass? wieder deutsche Panzer im Donbass rollen. Creo que aquí no puede haber una respuesta ambigua, salvo decir que es realmente muy duro de ver, muy doloroso de ver. Yo, por ejemplo, nací todavía en la Unión Soviética y siempre me educaron con la idea de que lo más terrible que puede pasar en la vida de cualquier país, de cualquier pueblo, es la guerra. Lo peor que puede existir es la guerra. Y por supuesto, nunca pude imaginar que algo así volvería a ocurrir y que yo misma lo vería.
Ich spüre ihnen den Schmerz an und Puedo sentir su dolor y creo que no disminuye cuando hablamos de los políticos en Alemania, que hoy en día dicen cosas como Rusia será siempre nuestro enemigo o estamos en guerra contra Rusia. Tiene a veces la impresión de que hay una generación de políticos que quiere vengarse de la derrota de Stalingrado. Rache nehmen für die Niederlage von Stalingrad. Конечно, я не политик, я не дипломат, мне сложно делать. Claro, no soy político ni diplomático y me cuesta hacer conclusiones tan globales, pero estoy profundamente convencido de que, sobre todo en el mundo actual, la humanidad debe avanzar y que hacer la guerra destruyendo físicamente a otras personas es, hablando claro, un método anticuado. Al fin y al cabo, las personas deberían aspirar al progreso, también en su desarrollo intelectual y mental, y buscar otras formas más civiles de resolver cualquier conflicto o situación política. Каких бы то ни было политических конфликтов и ситуаций. Würden Sie der ¿Estaría usted de acuerdo con la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que dijo una vez, cito de forma aproximada, nosotros, los rusos, hemos perdonado, los alemanes han olvidado? die Deutschen haben vergessen? Мне сложно сказать, насколько Me resulta difícil decir si la palabra perdonar es la más adecuada aquí, pero está claro, y ustedes mismos lo ven, que la memoria de aquella guerra no se ha olvidado. Además, muchos de los que participaron en la guerra, y no hablo de mi opinión personal, sino de los recuerdos de personas reales, de civiles que vivieron aquello, cuentan que cuando por Stalingrado pasaban las columnas de prisioneros, muchas mujeres rusas les llevaban comida. Compartían con ellos incluso las pocas provisiones que tenían en ese momento. Ya no sentían odio hacia ellos, sino más bien compasión por personas que simplemente se habían visto atrapadas en esa situación. Porque, como ya hemos dicho, las guerras las hacen los políticos, pero las sufren las personas comunes. Y mucha gente que se ve envuelta en una guerra, en realidad, no es más que rehén de las circunstancias. Los envían allí, cumplen órdenes, pero realmente lo desean. En muchos casos, думаю, что далеко не всегда это так. Wenn Sie heute Cuando uno ve hoy que en Alemania vuelve a haber campañas contra Rusia, que vuelve a haber odio hacia los rusos y rusofobia, Russenhass, ¿diría usted que eso es una forma de racismo? Sie sagen, das ist eine Form des Rassismus. Опять же, как показывают уроки. Una vez más, como nos enseña ese día en de la historia, en particular de la Segunda Guerra Mundial, el racismo o cualquier ideología parecida son destructivos. Solo traen destrucción y sufrimiento. Wir haben viele Jahrzehnte Hemos vivido muchas décadas de reconciliación entre la gente de Rusia y la de Alemania. hinter uns. Creo que eso, después de la guerra de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, fue algo único en la historia. Y ahora estamos viviendo una nueva época de hielo, una nueva confrontación. Erleben wir eine neue ¿Cree usted que la reconciliación volverá a ser posible? Glauben Sie, dass Versöhnung wieder möglich ist? Конечно, очень хочется верить, что все-таки Claro, uno quiere creer de verdad que la humanidad logrará superar esta crisis, que al final prevalecerá el sentido común, que triunfará la verdad, que la gente, en algún momento, se volverá hacia ideas más pacíficas y entenderá que al fin y al cabo este es nuestro mundo común, nuestra historia compartida. Si lo pensamos a escala global, la vida humana es un periodo muy corto dentro de la historia del universo y de nuestro planeta. Estamos todos tan conectados que dividir a las personas por cualquier criterio, y más aún por criterios nacionales o raciales, es un camino sin salida. Al final, todos somos habitantes de este planeta y vamos a convivir de una forma u otra. Pero la calidad de esa convivencia, si destruimos este mundo y los mundos de los demás, o si los construimos y los hacemos mejores y más ricos, depende solo de nosotros, de las personas. Y quiero creer que al final esa convicción acabará imponiéndose. Haben Sie ein Wort für die ¿Tiene algo que decir a los políticos en Alemania que hoy vuelven a hablar de capacidad de guerra für die Menschen y a las personas que se dejan arrastrar de nuevo hacia nuevos conflictos? hineintreiben lassen in Deutschland? наша страна, русские люди, жители... Nuestro país, el pueblo ruso, los ciudadanos de Rusia, no quieren la guerra.
Sí, hubo una guerra, pero defendíamos nuestra patria. Nuestro país no inicia guerras, salvo que sea para protegerse. Y, por supuesto, somos parte del mundo común, parte de una cultura compartida. Y me parece que lo más importante es comprender y preservar ese mundo que tenemos en común. Muchas gracias, Irina Alexandrovna. Gracias. Спасибо большое, Irina Alexandrovna, Спасибо. die Forschungsleiterin La directora de investigación del Museo de la Batalla de Stalingrado, aquí en Volgogrado, dice que no debemos olvidar el legado histórico de esa guerra. Los políticos son quienes inician las guerras, la gente es la que sufre, y ella espera que llegue una nueva etapa de reconciliación. Muchas gracias por su tiempo. En contra la corriente LEPS mostramos postura de perutbegriske skärdes dröfmäkter per perfjärin och kolgå. Verschweigen.